Dios bendiga a todos mis amados hermanos de este su programa Interpretación Bíblica. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más con ustedes, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Como bien saben, hemos estado llevando unos sinnúmero de programas concernientes al libro de Apocalipsis y cómo nosotros le interpretamos para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento en la palabra del Señor. Y para nosotros es una honra poder nuevamente estar con usted en esta enseñanza. Así que hoy vamos a continuar ese capítulo 6 de Apocalipsis que ya habíamos iniciado concerniente a los 4 jinetes de Apocalipsis, pero que ellos son parte de los 7 sellos que están en el manuscrito, que el Cordero que representa a Cristo en su majestuosidad, en su derecho, ¿verdad? Como ser divino, recibió para poder tener el privilegio de abrir este libro que contiene unos elementos proféticos y de juicio también. Pero también podemos ver en él que no solamente todo es destrucción, todo es ruina, sino que también hay esperanza escatológica, especialmente para la iglesia sufriente del primer siglo. No obstante, nos gustaría que usted tomara su tiempo y nos diera un like. Si estos programas le han estado edificando y le han estado fortaleciendo en ese nivel espiritual y de conocimiento apocalíptico, nos puede dar un like. Nosotros no estamos buscando números, ni estamos buscando fama, sino que estamos buscando que el pueblo de Dios pueda edificarse. Por lo tanto, si usted nos da un like, pues nosotros sabemos de que usted está siendo edificado y fortalecido en la fe de nuestro Señor Jesucristo. También puede suscribirse en nuestro canal para que así pueda recibir otras notificaciones, ¿verdad? Que de este su programa de interpretación bíblica. Así que bendiciones a todos y ya vamos a continuar con la trayectoria de nuestras enseñanzas. Estaré usando la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia muy buena, edición cuarta. Es un manuscrito más cerca a la era apostólica y por lo tanto es muy confiable. Y ya habíamos hablado sobre el desarrollo de los 7 sellos. Ya habíamos hablado sobre que aquel corderito representa a Cristo Jesús en su majestuosidad, un cordero inmolado que fue ¿verdad? Crucificado, torturado, ejecutado prácticamente, pero que murió por nuestros pecados, nuestras maldades, y por él fuimos redimidos. Pero ahí en este libro, Apocalipsis nos muestra un Cristo que ha vencido el pecado en la cruz. Pero no solamente eso, sino que este corderito está en pies delante del trono del Padre. Significa que ha vencido a la muerte, un símbolo de victoria sobre la muerte. Por lo tanto, Jesucristo en la cruz vence el pecado y en su resurrección vence a la muerte. Y esto es un mensaje directo para la iglesia, para aquellos hermanos que en el primer siglo, ya para después del 60, años 60 después de Cristo, han comenzado un sinnúmero de persecuciones y muchos han dado su vida por causa del Señor, y muchos han sido mártires. Por lo tanto, hay muchas expectaciones, hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas. Por lo tanto, el Señor a través de este capítulo nos dice a nosotros que la muerte ha sido vencida para aquel que ha creído en Jesucristo y ha creído en el Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene vida eterna y que hay una promesa que es de resurrección. El segundo punto que vemos en este capítulo es el rompimiento de los sellos. Aquel cordero fue digno de romper, tuvo la autoridad, el poder para romper y abrir esos sellos para que las escrituras se revelaran y la voluntad de Dios. Quiere decir que en ese pergamino, el rollo, el manuscrito, como quiera usted quiera llamarlo, o el libro, contiene todo ese elemento de juicio sobre aquellos que se han levantado voluntariamente, directamente contra el reino de Dios y contra los santos de Dios. Por lo tanto, la iglesia aquí en Apocalipsis se describe como los santos de Dios. Ahora, este capítulo 6
nos da una alusión o está bien anexado al capítulo 24 de Mateo, donde nosotros vemos, y estoy hablando en forma de repaso, ya que estuvimos hablando esta estructura la vez pasada, y Mateo 24 es un capítulo que se ha estudiado de diferentes formas y diferentes aspectos. Hay que entender que el libro de Apocalipsis es una recopilación de las cosas que eran antes, las que son y las que serán. Hay personas que solamente miran Apocalipsis en un sentido del futuro. Y pues nada, respetamos esa opinión y esa forma de pensar. Pero ya en el capítulo 1, Apocalipsis nos está mostrando 3 tiempos dentro del espacio de esta escritura. En otras palabras, se están atendiendo unas necesidades del presente, de la época del apóstol que ha estado escribiendo, pero se ha estado hablando también sobre acontecimientos previos a los acontecimientos en la isla de Patmos. Quiere decir que ahí la profecía y la escatología apocalíptica va preparando el camino, pero también nos está mostrando el futuro de la iglesia y de los santos del Señor que no están desamparados dentro de su experiencia de sufrimiento. Por lo tanto, Apocalipsis viene siendo un libro muy pastoral, porque aquí Cristo está atendiendo las necesidades espirituales y de fe de la iglesia. La iglesia está pasando por unas diferentes circunstancias y situaciones adversas. Ahora, volviendo a Mateo 24, nosotros sabemos y entendemos que ahí nos está hablando de una destrucción repentina, nos está hablando de la destrucción del templo, nos está hablando de acontecimientos previos al año 70. Y me voy a escuchar bien preterista en el día de hoy, pero no es que sea un preterista, yo soy de las personas que creo que la profecía tiene su cumplimiento progresivo y que a través de la historia, el libro de Apocalipsis y otros libros de literatura apocalíptica han traído significado a nuestra experiencia de fe en cada época. Pero es bien claro que en el libro de Mateo nos están hablando sobre, Cristo, vamos a hablar, Cristo le está refiriendo a aquellos discípulos unos cuestionamientos sobre el templo, sobre aquel templo y sobre el fin del mundo. Ahora, hay que entender claro que el término fin del mundo, mucha gente lo tienden a pensar como la destrucción de este globo. Sobre la destrucción de la tierra con todos sus seres, donde van a haber unos catástrofes, donde van a haber una destrucción completa, pero realmente eso es lo que quiere decir el fin del mundo. Pues mire, cuando nosotros vamos al texto y hacemos un exégesis de la palabra fin del mundo, hay una palabra griega bien importante que es aion, y aion significa temporada, época, periodo de tiempo. Quiere decir que lo que les estaban preguntando los discípulos a Jesús es si aquel o cuándo se acabaría el periodo que ellos estaban viviendo. Porque ya Cristo les está presentando la destrucción del templo. Y para los judíos desde la antigüedad, la experiencia que tuvieron cuando Nabucodonosor destruyó su templo, para ellos fue el fin de su religión. Dios tuvo que levantar profetas aún dentro de su cautiverio para poder administrarle fe y esperanza, porque Dios realmente tenía unos planes. Igualmente, la destrucción de la Nueva Jerusalén, cuando hablo de la Nueva Jerusalén, está hablando del segundo templo, reconstruido desde Nehemías y reparado por Herodes, que era una de las maravillas del mundo para aquel tiempo. Era el centro religioso de los judíos en aquella época mesiánica. Ahora, cuando estamos viendo estas preguntas, es un interés porque ellos entienden que si el templo es destruido, toda aquella esfera religiosa, toda aquella esperanza se va a desaparecer. Por lo tanto, para ellos el fin del mundo era el fin de una era. Desde ese entonces el Señor ya está hablándole a ellos y le está recopilando unas señales que darán testimonio. Oiga bien lo que dice.
La Biblia nos dice que cuando vayan a suceder esas cosas, inmediatamente viene el Señor, sino que el Señor está diciéndole, las señales que van a ver son para que sepan que lo que yo les estoy diciendo es verdad, es una realidad y está por cumplirse. Dijo claramente, no es el fin del mundo, sino que es principios de dolores. Les está preparando la mente escatológica y apocalíptica para que ellos puedan darse de cuenta que la profecía de Cristo concerniente a una nueva era iba a surgir, que es una cosa maravillosa que podemos ver en esto. Pero estamos viendo que las señales que nos da a nosotros antes de esa nueva era es que vendrían grandes guerras, grandes enfermedades, muertes, hambres y falsos profetas. Los padres se levantarían contra los hijos se levantarían contra las madres. Y así exclusivamente todas esas señales parcialmente fueron cumplidas. Y digo parcialmente porque cuando Jerusalén fue destruida o antes de ser destruida en su totalidad, comenzaron a haber unos eventos que confirmaban el acercamiento de una nueva era. Y exactamente, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis capítulo 6? Bueno, sencillamente tiene que ver en que Apocalipsis no es un libro que trabaja o que vino del vacío. ¿Ok? Cuando yo digo vino del vacío, es que el profeta no se imaginó algo, sino que toma elementos escriturales para poder interpretar esa visión que está teniendo. Apocalipsis es una redacción profética basado a un anexo escritural bien importante. El profeta Ezequiel, vemos elementos del profeta Ezequiel en el Apocalipsis y también vemos elementos del libro de Isaías en Apocalipsis y vemos también elementos del libro de Daniel en Apocalipsis muy significativos, pero también vemos elementos del libro de Éxodo también dentro del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no podemos analizar esto solamente a una visión del futuro, sino que también hay unos acontecimientos históricos que se anexan para dar fuerza a la revelación apocalíptica para que las personas o la iglesia de aquel tiempo pudiese entender. Aquella iglesia entendía mucho mejor de lo que nosotros entendemos, porque nosotros tenemos más de 2000 años de distancia histórica. Ellos estaban experimentando en vida muchos de esos eventos que Cristo les había profetizado. Y hoy no estaremos hablando sobre eso, porque no es el tema realmente, ¿verdad? El discutir cada uno de esos puntos. Pero hoy yo lo que le quiero enseñar es cómo el elemento de Mateo 24 está muy anexado a la profecía del capítulo 6, especialmente de los 4 jinetes. Y habíamos hablado anteriormente que el primer jinete, y lo vamos a leer por aquí, en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis, de la versión textual, ¿verdad? La traducción textual, versión 4. Y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Y estuvimos hablando que el caballo blanco es una representación viva de lo que es la paz. Por lo tanto, estuvimos diciendo que la profecía bíblica concerniente en el Nuevo Testamento a estos eventos y relación a la paz dice, y vendrá la paz, una paz, pero vendrá destrucción repentina. Y estuvimos hablando que ese caballo blanco no era un personaje, como muchas personas lo describen, sino es la proclamación de una paz estatal, una paz sociopolítica, unos acuerdos que inspiraban quizás seguridad en la humanidad, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, donde vemos muchos acuerdos de paz. Pero estamos viendo también el elemento de la traición y el elemento de la destrucción y de las guerras. Quiere decir que
la paz no ha sido una paz real. Por lo tanto, Jesucristo, teniendo en consideración, porque todo lo hemos espiritualizado, o lo hemos llevado al elemento soteriológico, pero cuando Cristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo las da, está hablando sobre la paz romana, la pax romana. Porque los romanos decían que había paz, pero era cuando estaban sujetos a ellos. Es decir, que cuando no había una sujeción, había guerra. Y nosotros ya entendemos cómo que los judíos, especialmente los celotes, se levantaban constantemente contra el imperio romano y por lo tanto fue uno de los aspectos, sí, que logró la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, Jesucristo nos dice a nosotros, la paz os dejo, porque verdaderamente Cristo ofrece una paz real en un reino sempiterno verdadero, donde no hay desigualdad, donde no va a haber división, sino que todos tendremos una mente, un pensamiento completo en Cristo Jesús. Pero el mundo no puede dar paz, porque el mundo trata a través de acuerdos de paz, de regular eventos y escenarios históricos que pueden explotar en una situación bélica, como lo hemos visto a través de la historia, porque en toda la historia misma hemos visto guerra. Y hemos visto muchos acuerdos de paz. Aquí nos está hablando que este caballo es un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz que no tiene fuerza. Porque fíjese que dice, salió para vencer. Quiere decir que la paz siempre busca determinar arreglos entre los hombres, pero los hombres se dejan llevar más por su egocentrismo y su deseo de poder. Por lo tanto, cuando abrió el segundo sello, dice que al segundo ser viviente decía, sal, y salió, y otro caballo, y el caballo que salió fue un caballo rojo, como lo determina aquí la versión textual, muy diferente a la Reina Valera, pero aquí dice rojo, encendido, y el que lo montaba fue dado para quitar la paz. Entonces vemos un anexo bien importante entre el primer verso y el segundo verso. Porque el primer verso sale que el caballo blanco viene a traer paz. Porque el blanco es una representación de ese aspecto de acuerdo. Pero ya en el caballo rojo es el rompimiento de esos acuerdos políticos, sociopolíticos, dentro del escenario histórico. Y dice que vino ¿para qué? Para quitar la paz de la tierra, para que se mataran unos a otros. Y cuando está hablando matarse unos a otros, está hablando exclusivamente, es un idioma que utiliza el texto para decir, para que se desaten guerras entre los unos a los otros. Y le dice, y fue dado una gran espada, porque la espada era símbolo de defensa. Defensa quiere decir, y ofensivo. Mejor dicho, ofensivo. Era lo que se usa para ofender, para herir, para combatir, para matar, para destruir. Era el alma más cercana al cuerpo humano. Por lo tanto, la palabra aquí como espada, el elemento espada, nos da esa alusión de guerras, destrucción y matanza los unos a los otros. Y esto es producto de la vida de pecado del ser humano, que es egoísta, que es un ser que lo que busca es predominar, marginar, controlar y destruir. Es un elemento que hemos visto en nuestra sociedad en el día de hoy. Hemos visto no solamente las guerras bélicas, sino las guerras entre pandillas, las guerras entre familias, la guerra entre sectores, la guerra entre barrios. Hay un odio rotundo, hay una maldad humana, y todo esto es vestigio de un corazón que está alejado de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos está diciendo el texto. Quiere decir que las guerras rompen, y este fenómeno sociopolítico que busca marginar y controlar el ser humano
para sus propios intereses, quizás materialistas, sentidos de poder y marginar a una sociedad, que es algo muy terrible. Las guerras han sido objeto en este tiempo que estamos viviendo, que hemos visto por lo menos en nuestra época, la guerra del desierto, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra que ha tenido Israel con otros sectores. Y también la guerra entre Rusia y Croacia y las guerras que han habido en Centroamérica, donde han estado en medio de ellos una iglesia que adora y glorifica a Dios. O sea que quizás para usted en su contorno, en su entorno de vivencia, no hay guerras en ese sentido bélica, pero hay hermanos que le sirven al Señor en medio de unas guerras, de unas situaciones políticas. Muchos pastores han muerto por causa de Cristo, especialmente en Centroamérica, en Colombia y en otros países donde las guerrillas y la milicia pelean y tienen sus intereses. Y muchos cristianos han muerto por no negar su fe. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y así que es una realidad viva y activa en el día de hoy. Entonces, el que no pase en su entorno no significa que no es una realidad. Es una realidad, es una verdad. No podemos tapar el cielo con nuestra mano porque será imposible. Por lo tanto, la realidad de la guerra es una expresión que se da notar en las Escrituras por causa de los intereses humanos. Y tenemos otro texto aquí que dice, y cuando abrió el tercer sello, dice, y al oír el tercer viviente que decía, sal, y dice, y miré, y aquí un caballo negro. Y ya el caballo negro dice que el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Pero entonces nosotros vemos aquí un dualismo importante. El blanco y el negro. El blanco significa búsqueda de paz, de vida, de sustancia, de abundancia, restitución, sanidad, restauración, en los elementos sociopolíticos. Pero aquí ya estamos viendo que hay un caballo negro y este caballo negro representa lo opuesto a la paz, representa muerte, representa destrucción. Quiere decir que el caballo negro es una representación de las consecuencias que ha dejado el caballo rojo, que es el elemento de la espada. Porque la espada no trae vida, la única espada que trae vida es la palabra de Dios. Pero en este contexto, la espada es maligna, destructiva, que quiere arruinar al ser humano. Y entonces las consecuencias de la búsqueda de poder, la búsqueda de intereses propios, de la agenda maquiavélica que hay en oficinas políticas, en la mentalidad de líderes, traen muerte. No solamente muerte física, también traen muerte espiritual. Porque las leyes que se han levantado en el día de hoy se han levantado para matar el espíritu del hombre y que el hombre se mueva en un ambiente secularista, donde no dependa de Dios. Aunque el hombre ya vino condenado y está muerto en sus delitos y pecados, pero esa muerte se hace manifiesta en la conducta humana. Quiere decir que este tercer caballo trae en su mano la balanza. Una balanza donde, oiga, hay destrucción, hay muerte, hay hambre. Seguimos leyendo aquí nuevamente. Y ese caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y eso significa que la destrucción, la hambre, la desnudez va a abarcar a una sociedad en un significado bastante amplio. Pero siempre hay tendencias de esperanza. Entonces el vino y
el vino, como dice aquí, y la miel, como dicen, el trigo, que es un elemento bien importante, el aceite y el vino son elementos muy necesarios en la subsistencia de aquella época. Representaba estabilidad comercial. Siempre hay unos acuerdos dentro de las esferas de sufrimiento. Y es interesante eso. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 cuartillo de trigo por 1 denario y 3 cuartillos de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: sal y mira. Y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía el nombre ¿de qué? De la muerte, y el Hades seguía con él. Algo bien interesante. 2 fenómenos. Fíjese que muerte aquí no está con E minúscula. Muerte está aquí con E mayúscula, como si fuera un nombre posesivo, igual que Hades, como si fueran 2 seres pensantes, intelectuales, dentro de este ambiente de sufrimiento. Y es bien interesante porque la Biblia dice que el postrer enemigo será destruido, que será la muerte. Pero fíjese, y vuelvo a mencionar que habla como destruir a un ser ya destinado. Puede ser una especie de demonio vinculado con esta esfera de la muerte, como el Hades. El Hades puede ser un demonio encargado del infierno. ¿Por qué el Hades? Porque el Hades es aquel lugar determinado para aquellos que mueren sin Cristo. El fin de esta destrucción es poder llevarse todas las almas posibles al mismo infierno. Entonces vemos aquí, para culminar, unos eventos prácticamente, como decimos nosotros, que van moviéndose en una línea, ¿okay? Sistemáticamente. El esfuerzo de la humanidad por establecer una paz en medio de unos conflictos previos. Por eso es que en Mateo te habla mucho sobre rumores de guerra. Y los rumores de guerra significan que hay una tendencia de desarrollar comportamientos de guerra, y hay un esfuerzo dentro de todo ello para detener esa guerra. Por lo tanto, cuando hay unos rumores es porque ya se está luchando para establecer una paz, para detener todo movimiento. Pero entonces vemos sistemáticamente que sale la guerra como tal, la espada, para destruir y vence ese pensamiento de paz, y entra, y las guerras producen hambre porque los países, la política gasta todo su dinero en la guerra. Por lo tanto, el ser humano comienza a sufrir del hambre. Y después del hambre, muchos de ellos mueren de hambre. La guerra no solamente mata a través con armamentos, también los efectos secundarios, lo que nosotros llamamos daños colaterales, también traen el fenómeno de enfermedades, de virus, de gérmenes. Los cuerpos muertos sin enterrar están podridos. Eso afecta el medio ambiente. Las aguas se pudren, caen muchos cuerpos muertos. Ya no se puede tomar las aguas porque están contaminadas, y tomar esas aguas pueden traer muerte a la población, y eso lo hemos visto ya en muchas noticias donde han ocurrido fenómenos igual a los descritos. Pero también estamos viendo cómo la muerte toma un apogeo totalmente dentro de esta esfera. Cuando nosotros lo llevamos históricamente, volviendo a Mateo capítulo 24, tendríamos que recopilar y leer el libro de Josefo, historias antiguas, donde él recopila toda aquella atrocidad, toda aquella escenario de muerte y destrucción que hubo en Jerusalén. Y lo que recopiló el historiador Josefo es algo que
que como Cristo lo dijo, como tribulación como esta jamás habrá. Cristo estaba hablando sobre la destrucción de Jerusalén. Ahora, cuidado. Les dije a ustedes desde el principio que yo profeso una escuela preterista progresivo. No soy preterista de que las cosas pasaron y ya no van a volver a pasar. Yo entiendo de que cada elemento que puede volver a subsistir en la historia porque lo he experimentado. Por lo tanto, nosotros cobramos significado con el libro de Apocalipsis porque nos ayuda a entender la historia, pero también nos da a nosotros esperanza escatológica. Pero volviendo a Josefo, cuando usted va a buscar la historia, lo que escribió Josefo, que él fue testigo ocular, él dice que dentro de Jerusalén, cuando los romanos entraron, encontraron una destrucción total. Madres se habían comido a sus hijos, se habían levantado entre ellos, todo aquello estaba lleno de cuerpos muertos, no podían salir a buscar comida, estaba sitiado, había una pudredumbre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Algo que no había sucedido antes en comparación, porque Jerusalén fue destruida por los babilónicos y fue una destrucción terrible, pero Roma es la bestia que mencionaba Daniel, el libro de Daniel, que es una bestia espantosa y que cobra la forma de las otras bestias. Es decir, que la destrucción que hizo la cuarta bestia que representa el Imperio Romano es mucho más amplia de lo que pudo haber hecho la bestia que representaba Babilonia. Por lo tanto, es bien triste leer esta historia ocurrida como hechos verídicos y la destrucción de Jerusalén dentro de esos fenómenos. No cabe la duda de poder analizar este capítulo 24 con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Muchas personas lo ven para el futuro, pero mire, hermano, abra los ojos. ¿Cómo para el futuro? ¿Y qué ha estado sucediendo en el día de hoy en nuestra historia como iglesia? Pues igualmente hemos visto nosotros guerras, hemos visto nosotros destrucción, hemos visto nosotros terremotos en grandes escalas, hemos visto nosotros grandes tsunamis, hemos visto virus, la ébola y otros elementos que se han nombrado, que han traído mortandad a nuestra sociedad. Hemos visto civilizaciones siendo desaparecidas. Nosotros hemos visto terrores dentro de nuestros sectores sociales. Y a veces yo me pregunto qué tribulación tú estás hablando que viene en el futuro. Bueno, si hay alguna, respetamos su opinión, pero la iglesia está sufriendo y se está desarrollando en un ambiente profético marcado, igualmente como la iglesia del primer siglo, que entendían claro el libro de Apocalipsis como un libro que hablaba de su entorno, de su experiencia histórica, social, política y religiosa. Así que hay que analizar estos puntos históricos, proféticos, de una forma más responsable. Yo respeto mucho a los futuristas y sí, hay elementos del futuro que hay que considerarlos, pero no podemos nosotros marcar todo hacia el futuro, porque hay unos elementos, como nos dice Apocalipsis, las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que serán. Así que Apocalipsis marca 3 tiempos importantes, no marca solamente el futuro. Hay gente que miran todo el Apocalipsis como el futuro y cuando lo miran de esa forma se pierden las riquezas. Comienzan muchas malas interpretaciones y muchas enseñanzas erróneas sobre este libro de Apocalipsis. Así que les pido, ¿verdad?, que le den un like al programa. Vamos a continuar con estos aspectos proféticos de Apocalipsis, que son bien interesantes poder analizar. Así que, mire, una de las cosas que tenemos que analizar es, creo que lo vamos a dejar para un programa
en el futuro es que si verdaderamente se necesita la construcción de un nuevo templo. Y hay que analizar eso a través del libro de Apocalipsis y quién es el que representa ese nuevo templo en el día de hoy. Así que si la destrucción del segundo templo histórico en Jerusalén en el año 70 acabó con todo, se acabó todo ese sentido de liturgia judía como un aspecto necesario dentro de la ceremonia, y cómo el nuevo pacto crea una nueva tendencia de adoración y liturgia. Y si necesariamente se necesita un nuevo templo, unos nuevos sacrificios o una nueva liturgia judía. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Antonio Valentín, reverendo Antonio Valentín, para servirle aquí en su programa Impacto interpretación bíblica, que tenemos un programa radial que se llama Impacto Teológico, pero este programa es interpretación bíblica. Le pedimos que nos dé un like y que también pueda suscribirse en nuestro canal para que así pueda usted continuar recibiendo alertas de nuestros nuevos programas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por darnos la oportunidad de poder enseñar esta palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.